Bueno, después del debate, aquí en cada una de las sedes, vamos a comenzar por las conclusiones de aquí de la sede central y el doctor Alegría nos va a leer las conclusiones a las preguntas que se han planteado a la audiencia. Bueno, las conclusiones las hemos redactado de una forma muy sucinta. El debate ha sido interesante, no del todo, no han participado el 100%, pero bueno, ha sido un debate interesante. Primera pregunta era si es equivalente un score mayor de 10 a cualquier enfermedad vascular, y esto sí que lo hemos debatido bastante y hemos llegado a la conclusión de que en el sentido de actitud terapéutica preventiva sí se pueden considerar equivalentes, puesto que en todos ellos estadísticamente está demostrado que vas a reducir la eventual aparición de posteriores complicaciones. En cuanto a si debe incluirse la insuficiencia renal ligera en el grupo de muy alto riesgo, pensamos que esta recomendación debería matizarse más, puesto que no parece lógico equiparar a una persona que tiene una disfunción renal ligera por el filtrado calculado, que además va en relación con la edad, con personas que han tenido un infarto, un ictus, etc. Probablemente la razón es que conforme más pronto implante uno las medidas terapéuticas, más eficacia va a tener en la prevención. Pero de todas formas, como quiera que hay tantísima cantidad de personas que tienen disfunción renal ligera en las cifras que nos dicen las guías, que es por debajo de 60 mililitros por metro cuadrado, por unos 73 metros cuadrados por minuto, pues quizás la rentabilidad o lo que se llama el coste-beneficio de esto estaría cuestionable. Bien, en el tema 2, deben considerarse también objetivos de primer nivel el HDL y los triglicéridos. Después de bastante debate también hemos llegado a la conclusión de que deben seguir manteniéndose en el segundo nivel y mantener en el primer nivel exclusivamente el LDL, pero con un challenger que sería el no HDL, que es muy sencillo de calcular y nos puede dar idea de otras fracciones lipídicas que no están incluidas en la LDL. Además, el cálculo del LDL siempre se impurifica mucho según la fórmula indirecta cuando los triglicéridos están altos. Si es justificable que todos los pacientes de muy alto riesgo compartan el mismo objetivo de LDL, aquí también pensamos que debería matizarse mucho más, pues el beneficio probablemente sea diferente en diferentes manifestaciones de la enfermedad, como el ictus o el infarto probablemente sean distintos. Por lo tanto, quizás los objetivos no deberían ser los mismos, aunque no hay estudios al respecto, como es lógico. Bueno, y en el tema 3, ¿es el poder reductor del LDL el factor prioritario en la selección de la estatina? Sí, sin duda, aunque también hubo una matización en relación con no tener miedo a cambiar de estatina cuando haya efectos adversos que algunas veces son sutiles. ¿Y qué carencias se identifican en el tratamiento de la dislipidemia? Aquí no nos hemos puesto de acuerdo porque carencias hay todas las que uno quiera, pero una de las que hemos debatido más es la poca implicación, en realidad lo poco que nos empeñamos en conseguir unos objetivos de verdad, o lo poco que nos preocupa no conseguirlos, y eso es algo que probablemente necesite esta y otras y muchas otras sesiones de formación hasta que nos convenzamos de que una de las mejores cosas que podemos hacer por nuestros pacientes es bajarles el colesterol LDL si están en el grupo de muy alto riesgo o han tenido ya un primer evento por debajo de 70. Muy bien, y se han recibido ya las conclusiones de prácticamente todas las sedes. Lo que es algo pues, estimulante es que ha habido muchos asistentes, más de los esperados en la mayoría de las sedes, incluso más de los previstos. Y yo voy a pasar a comentar conclusiones de las diferentes sedes. Vamos a empezar por Cádiz. El tema 1 es si el score mayor de 10 era equivalente a cualquier enfermedad y si debe incluirse enfermedad renal. Dicen que no. Pensamos que el grupo de muy alto riesgo es muy heterogéneo, dicen, y que no es lo mismo un diabético que un infartado, un diabético sin ninguna otra evidencia de cardiopatía. No debería incluirse el filtrado menor de 60 en ese grupo, dice Cádiz. Burgos dice que sí, que sería un equivalente porque engloba a todos los factores de riesgo. Y respecto a la insuficiencia renal ligera, sí debe incluirse, aunque en la práctica clínica no me parece que esté al nivel de importancia de los otros. En Almería dice que sí al score y que a la enfermedad renal no. En Ourense dice que, por una parte, establece un punto corto score, permite seleccionar de forma sencilla un subgrupo de pacientes, ¿verdad?, de tal manera que simplifica la toma de decisiones.
Y como aspecto negativo, el hecho de establecer este punto de corte implica una arbitrariedad, ya que no tiene que correlacionarse necesariamente con el riesgo que tenía el paciente con enfermedad vascular establecida. Y respecto a la insuficiencia renal, dice que más importante sería el daño glomerular de forma de microalbuminuria y no el filtrado. Jaén dice que no al score 10 y sí a la enfermedad renal. Logroño dice que sí al score y dice que sí a la enfermedad renal. San Sebastián dice que sí al score y no a la enfermedad renal. Cáceres dice que sin duda es un dato de alto riesgo, pero el diagnóstico confirmado de enfermedad vascular debería ser más exigente. Y la insuficiencia renal en el seno de un aumento del riesgo vascular, sobre todo en pacientes jóvenes, nos debe situar. Dice que sobre todo en pacientes jóvenes. En Badajoz dice que sí al score. Insuficiencia renal ligera en principio se considera alto riesgo, pero debería matizarse en pacientes de mayor edad sin ningún otro factor de riesgo. En Asturias dice que sí, que sería un equivalente y no a la disfunción renal. En Santander dice que no hay duda respecto a un score superior al 10, debe considerarse de muy alto riesgo, y se plantea la discusión respecto a la insuficiencia renal, que no consideran a la insuficiencia renal leve como un marcador de muy alto riesgo. Valladolid dice que sí al score y no a la insuficiencia renal. Santiago de Compostela dice que sí al score y en insuficiencia renal leve consideran el incluirlo en el grupo de alto riesgo. En la mayoría de los casos identifica enfermedad vascular subclínica. En Huelva dicen que sí al score y no a la insuficiencia renal. En Barcelona dicen que aunque la evidencia indica que el objetivo del LDL ha de ser similar, en los dos casos nos parece que el impacto es distinto. En cuanto a la insuficiencia renal, pensamos que no tiene el mismo significado, sobre todo teniendo en cuenta el impacto de la edad. En Murcia dice que sí al score y la enfermedad renal es una enfermedad vascular y como tal ha de tratarse, diría que sí. En Lleida dice que no, sí a no a enfermedad vascular periférica y sí a enfermedad cardiovascular, el score. Y en la insuficiencia renal ligera, menor de 30, sí es muy alto riesgo de insuficiencia renal. Dentro de ligera está entre 30 y 60, posiblemente según el paciente sea de muy alto riesgo, cerca de 30 y no en cambio cerca de 60, que podría matizarse. Tenerife dice que sí para el score y la insuficiencia renal ligera dependería de la causa etiológica para considerarlo. Salamanca dice que sí al score y dice que sí al daño renal, sobre todo si hay microalbuminuria. Pontevedra dice que el riesgo de acontecimientos cardiovasculares mayor de 100 sea inferior al de un paciente con enfermedad coronaria, por lo tanto plantea la duda. Y filtrado glomerular menor de 60, riesgo cardiovascular muy alto, dice que de acuerdo a las recomendaciones de la guía. Valencia, consideramos que existen enfermedades cardiovasculares cuyo riesgo es muy superior al score. Sin embargo, estamos de acuerdo en que esta clasificación lo simplifica y en general la audiencia sugiere que es exagerado incluir este subgrupo de pacientes con filtrado glomerular menor de 60 ahí. Alicante, hay opciones diversas. En general, la opinión es que un score mayor de 10 identifica riesgo elevado y por tanto, equivalente a enfermedad vascular. Enfermedad renal avanzada existe acuerdo, pero en grado ligero no hay acuerdo y la opinión es que 50 no debería ser lo mismo. 1 de 50 no sería lo mismo que 1 sobre 30. Málaga dice que no al score y sí a la enfermedad renal y también aclaramiento en relación a la creatinina absoluta. Pamplona dice que sí al score y considera la causa de disfunción renal y la edad en esto. Tenemos Córdoba, probablemente no al score y no a la función renal. Gran Canaria dice que tiene una enfermedad cardiovascular establecida, tiene más riesgo y estamos de acuerdo en que el riñón es un órgano vascular y los pacientes con insuficiencia renal deben ser considerados de alto riesgo. Ibiza, sí, score mayor de 10, alto riesgo, y sí, es un paso inicial para desarrollar enfermedad vascular. Por lo tanto,
hay una cierta heterogeneidad entre score mayor de 10, muy alto riesgo, función renal, muy alto riesgo también. Deben considerarse objetivos de primer nivel HDL y triglicéridos y es justificable que todos los pacientes de muy alto riesgo compartan el mismo objetivo. CADI dice con la evidencia disponible no, HDL y triglicéridos, y todos los pacientes no, por la heterogeneidad. Burgos dice no y sí es justificable para que todos tengan el mismo LDL. Almería dice no y no. Ourense dice que no para HDL y triglicéridos primer nivel y es justificable desde un punto de vista práctico que todos tengan lo mismo de LDL. No dicen en Jaén frente a HDL y triglicéridos y en general a que todos tengan el mismo LDL, la respuesta es sí. No dicen en La Rioja frente a HDL y triglicéridos y sí, para simplificar, no a HDL y triglicéridos en Sebastián y sí, no en Cáceres y sí, no en Badajoz y no en que todos compartan el mismo LDL, no en Asturias para triglicéridos y HDL, y aunque todas las nuevas guías, todos los pacientes deben LDL, nuestra expresión es que es muy discutible que deban mantener los mismos niveles en diferentes pacientes. Hay un consenso en Santander en que sean secundarios, HDL y triglicéridos. No se plantea discusión del objetivo para todos los pacientes de muy alto riesgo de ser uniforme, es decir, que dicen que sea uniforme. En Valladolid no para HDL y triglicéridos, sí es para los LDL. No en Santiago. En relación, estamos de acuerdo respecto a que todos compartan lo mismo. En Huelva no para HDL y triglicéridos y sí para que compartan los mismos objetivos. En Barcelona no para HDL y triglicéridos, están de acuerdo para que compartan el mismo LDL. En Murcia sí, de los pacientes con cardiopatía isquémica precoz y pacientes con eventos recurrentes, pese a tener niveles de LDL en objetivo, deberían tener primer protagonismo. Sí por el hecho de tener alto riesgo, sí en LDL. En Lleida no a HDL y triglicéridos y no para que todos tengan lo mismo. Dicen que depende del colesterol basal y depende del tipo de pacientes. En Tenerife no, en el primer caso y sí, para que todos compartan el LDL. En Salamanca no y sí, en el segundo caso. En Pontevedra no para HDL y triglicéridos y sí, en el segundo caso. En Valencia no, en HDL y triglicéridos y en general, por simplificar, sí, en el segundo. En Alicante no, en el primer caso, y el único es en LDL, es un poco también simplificar y favorecer, objetivo muy bajo, favorecer el tratamiento con dosis alta de estatina, que son las que han demostrado un mayor beneficio, lo especifican. En Málaga no, y se justifica solo por la necesidad de simplificar, en la segunda cuestión. En Pamplona, incentivo para la mejora del estilo de vida, pero no como objetivo terapéutico farmacológico, y en la segunda piensan que sí. En Córdoba no y sí por motivos prácticos. Y en Las Palmas tener HDL bajo es malo, pero tenerlo alto no ha demostrado que sea beneficioso, por tanto creo que es en principio. Y en el segundo caso, en principio sí, quizás también porque simplifica, dice que aunque a lo mejor debería bajar de 60 en pacientes post-síndrome coronario agudo y diabéticos. Y en Ibiza, dudoso en el caso de HDL y triglicéridos y sí, totalmente de acuerdo en el caso del LDL. Y ya pasamos finalmente a la tercera. ¿Es el poder de reductor del LDL lo que debe primar en la selección de la estatina y qué carencias? Sí, dicen en Cádiz. Y según el riesgo residual no se controla la dislipidemia por completo, es decir, el riesgo residual. Sí lo es en Burgos y la flata implicación del paciente, los efectos secundarios, el médico a veces descuida y no se empeña el objetivo, médico y paciente. Sí, en Almería, para las estatinas, complejo alcanzar las cifras objetivo. Sí, en Ourense y la persistencia de un riesgo residual
a pesar de lograr objetivos terapéuticos, la carencia, el riesgo residual. Sin duda sí, pero sin olvidar la capacidad de elevar el HDL en casos determinados, dicen en Jaén, y dice ausencia de medicación efectiva con pocos efectos secundarios para elevar HDL y reducir triglicéridos. En Logroño dicen siempre la potencia y no hay fármacos eficaces y seguros para HDL y triglicéridos, como la carencia. Sí, en San Sebastián, y criterios diferentes en función de los profesionales y las guías. Puede ser una carencia, que a veces las guías están cambiando y no siempre plantean los mismos objetivos. En Cáceres, sí, la potencia de las estatinas. Falta de convencimiento por parte de los médicos en cuanto a la consecución de los objetivos, es una barrera. La sensación de que nuestros pacientes tienen un menor riesgo. Sí, en la potencia en Badajoz, la falta de implicación de los médicos. En Asturias, aunque las nuevas guías no pensamos que debe elegirse la estatina en función de su potencia y la capacidad de reducir el LDL y del LDL basal. El principal, la limitación, el escaso porcentaje de pacientes correctamente controlados, según los niveles planteados por las guías. En nuestro foro, en Santander, coincidimos el poder reductor del LDL debería ser factor prioritario, pero el factor precio y los secundarismos de la molécula son también a tener en cuenta. La principal carencia, la consecución de niveles objetivos no es siempre fácil. Frecuencia, secundarismos impiden escalar la dosis. En Valladolid, sí, dado en potencia, y acciones limitadas sobre HDL y triglicéridos. En Santiago, sí, aunque existen otros condicionantes a la hora de la selección, el nivel de partida y el objetivo del LDL son los determinantes principales. Como carencia, el conformismo por parte de los médicos y no disponer estrategias para el control del HDL. En Huelva, sí, la potencia y que no hay que hacer para controlar el HDL. En Barcelona, sí, en función de la potencia, pero además se le debe exigir a la estatina evidencia científica que vaya más allá de la reducción analítica, reducción de eventos y seguridad. Queda muy impreciso el factor de los factores moduladores, es decir, el HDL, apolipoproteínas, triglicéridos. En Murcia, sí, a la potencia y carencias, HDL, dificultad para reducir el LDL hasta los objetivos, dificultad para tratar a pacientes con intolerancia a estatinas, dificultad para tratar hipertrigliceridemias. En Lleida, sí, la potencia, falta de control y cumplimiento del estilo de vida saludable. A pesar de todos los tratamientos farmacológicos de la dispepsia, un porcentaje elevado de pacientes sigue sin presentar un buen control. En Tenerife, sí, respecto a la potencia, moléculas que además de la reducción del LDL aumenten el HDL como limitante. En Salamanca, sí, a la potencia y dificultad para conseguir los objetivos, dificultad para elevar las HDL y dudas en la reducción de los eventos secundarios. Sí, en la potencia, carencias, la adherencia al tratamiento y trastornos relacionados con la inercia terapéutica de los médicos. En Valencia, lo primero es la potencia, en reducir el LDL, y falta de herramientas para el HDL y las partículas incluidas en el colesterol no HDL, así como la potencia y seguridad de nuevas estatinas. En Alicante, sí a la potencia, que no logren controlar. Los retos es que aún falta por controlar el riesgo residual lipídico. En Málaga, sí a la potencia y ausencia de fármaco ideal para reducir el LDL, triglicéridos y aumentar el HDL. En Pamplona, sí a la potencia, o definitivamente sí, dice, y se echa de menos un menor número de asociaciones, que se utilizan pocas las asociaciones como barrera. Sí claramente a la potencia en Córdoba y estatinas más potentes para lograr por sí solas un LDL menor de 70. Sí en Las Palmas de Gran Canaria al LDL, a la potencia. Y pues dice que el tema de si calcular la estatina y su dosis en base a la cifra del LDL del ingreso puede estar artefactada, o la que tenga más reciente determinación en atención primaria, la cifra. Y las características
son las evidencias de los registros que podrían estar en relación con las barreras para el uso, también por falta de coordinación entre primaria y especializada. Yo creo que es un tema muy importante. Y en Ibiza, sí, el factor primordial, la potencia y la falta de importancia prestada desde atención primaria a cambios del estilo de vida, del tratamiento farmacológico, la clave, prevención primaria, empezando en la infancia y en la adolescencia. Bueno, aquí sí que ha habido una cierta uniformidad respecto a la potencia de las estatinas para lograr estos objetivos tan estricto y tan importante que plantea la guía de menos de 70, la importancia de la potencia de la estatina, y limitaciones diversas, pero yo creo que coinciden en la inercia de los médicos, por un lado, poca utilización de dosis altas de estatinas y de terapias combinadas, falta de tratamientos eficaces para aumentar el HDL y que reduzcan el riesgo cardiovascular y reduzcan los triglicéridos y que reduzcan el riesgo cardiovascular. Por lo tanto, queda mucho por hacer en el campo de los lípidos. Yo creo que ha sido una sesión realmente extraordinariamente fructífera, nos ha permitido el debate, nos ha permitido actualizar nuestro conocimiento en lo que decía antes, que es quizás el elemento clave en cardiología para prevenir complicaciones futuras, lograr el control del LDL. Evidentemente hay que hacer un tratamiento integral y un control integral de todos los factores de riesgo a los pacientes cardiópatas, pero el control del LDL debería ser absolutamente prioritario y creo que son sesiones de este tipo en donde se participe, todos podamos participar con conexión con diferentes ámbitos y que cada uno pueda opinar o pueda aportar sus ideas, muy importante. Por tanto, esperamos desde la Sociedad Española de Cardiología favorecer este tipo de debates en cuestiones de práctica clínica y que nos interesen a los cardiólogos que vemos pacientes y que estamos cada día en la práctica clínica. Y, por tanto, no quisiera finalizar sin agradecer a todo el mundo que ha participado, a los moderadores locales, a los asistentes, a las sedes locales que han superado un poco la expectativa que teníamos, a la sede aquí en la Casa del Corazón en Madrid, a la Sociedad Española de Cardiología, que potencia este tipo de debates, y sin duda a Ferrer, que nos ha dado la libertad absoluta para plantear un debate sobre las guías de dislipemia, sobre las cuestiones que en este momento existen en el ámbito de la cardiología. Yo creo que agradecerle especialmente a Ferrer que haya hecho este debate para cardiólogos en el ámbito de la cardiología, porque enlaza con un objetivo de la guía y con lo que siempre hemos dicho de que el tratamiento de los lípidos y las estatinas es quizás el gran paso o el mayor paso que se ha dado para prevenir la cardiopatía isquémica en pacientes que ya la tienen y para prevenir la nueva cardiopatía isquémica en la población. Por tanto, muchas gracias y pensamos seguir haciendo sesiones de este tipo que creo que son altamente productivos. Por tanto, buenas noches y hasta la próxima.